El husky siberiano se paró frente a la puerta de vidrio, con sus ojos azules fijos en el pequeño ciervo desplomado en la nieve afuera. Luna no hacía ningún ruido, pero Sarah Mitchell podía oírla gritar. Se le notaba en cada línea rígida del cuerpo del husky, en la forma en que arañaba desesperadamente el vidrio con sus patas, en esos penetrantes ojos azules que reflejaban 12 horas de angustia y súplica. Déjalo entrar, déjalo entrar, por favor, déjalo entrar. Pero Sara no podía. El protocolo de los guardabosques era absoluto. Interferir con la naturaleza significaba habituar al ciervo huérfano, condenándolo a una muerte peor más adelante, cuando se acercara a los humanos y le dispararan. Así que Sara se quedó paralizada mientras su perro suplicaba en silencio, y el cervatillo murió congelado a 1 metro de distancia. Al cervatillo le quedaban quizás 3 minutos antes de sufrir hipotermia. La ventisca exterior era de 40 Hz, y Sarah tuvo que elegir entre 17 años de entrenamiento y la súplica desesperada en los ojos de su perra. 3 meses antes, Luna había perdido a sus 6 cachorros durante el parto. La vivaz husky se sumió en una depresión tan profunda que dejó de comer, dejó de jugar, dejó de vivir, hasta que este cervatillo huérfano apareció en su puerta durante la ventisca más mortífera que había visto Colorado en 50 años. De repente, Luna volvió a estar viva, volvió a tener un propósito, suplicando salvar una vida cuando no pudo salvar a sus propios bebés. Cuando Sarah finalmente abrió la puerta a las 5 de la mañana, rompiendo todas las reglas que había seguido hasta entonces, no tenía ni idea de que esa decisión las curaría a ambas de formas que nunca hubiera imaginado, ni que 2 años más tarde ese mismo cachorro volvería convertido en un magnífico ciervo salvaje para salvarles la vida de la forma más imposible. Esta es la historia de 3 almas rotas que se encontraron cuando más necesitaban ser salvadas. Si estás viendo esta historia, formas parte de algo más grande que un simple video. Cada suscripción a Wild Heart Stories nos ayuda a compartir más de estos lazos extraordinarios que existen en el reino animal. No son solo historias de supervivencia. Son la prueba de que el amor trasciende todas las fronteras que creemos que existen en la naturaleza. Al suscribirte, te unes a una comunidad dedicada a celebrar las conexiones imposibles que nos recuerdan por qué vale la pena proteger la vida. Por favor, tómate un momento para suscribirte y ayúdanos a difundir estas historias a todos los que necesitan volver a creer en los milagros. Pero para entender cómo Luna y Sara llegaron a ese momento imposible en la puerta de cristal, tenemos que retroceder 4 meses, cuando Luna era una perra completamente diferente. 4 meses antes de aquella mañana desesperada, Luna era una perra completamente diferente. A sus 4 años, la husky siberiana era pura energía y alegría. Corría por la nieve de las montañas rocosas de Colorado como si hubiera nacido para ello, que por supuesto era así. Su espeso pelaje blanco y gris estaba hecho para temperaturas mucho más frías de las que la mayoría de los perros podrían soportar. Sus penetrantes ojos azules brillaban con inteligencia y picardía. Sarah Mitchell había adoptado a Luna 3 años antes, tras la muerte de su marido Daniel, en un accidente de guardabosques. Daniel siempre había querido tener un husky. Adoptar a Luna fue la forma que tuvo Sarah de mantener vivo el sueño de su marido. La perra se convirtió en algo más que una mascota. Se convirtió en parte de la familia, en una compañera, en la razón por la que Sarah se levantaba de la cama en las mañanas más difíciles, cuando el dolor hacía que todo pareciera imposible. La cabaña de Sarah se encontraba a 8 kilómetros de la carretera más cercana, en lo profundo del Bosque Nacional Roosevelt. Estaba aislada, rodeada de pinos imponentes y de ese tipo de naturaleza salvaje que la mayoría de la gente solo veía en fotografías. Para Sarah era su hogar. Para Luna era el paraíso. Salían a caminar juntas todos los días. Luna corría por delante por los senderos de la montaña, pero siempre volvía para ver cómo estaba Sarah, moviendo la cola con pura felicidad. Por las tardes, se sentaban en la terraza de madera y veían a los alces pastar en la pradera, mientras el sol pintaba las montañas de dorado y morado. Era una vida sencilla, una vida curativa. Entonces Luna se quedó embarazada.
Sarah había planeado cruzarla una vez para experimentar la alegría de tener cachorros para que Luna fuera madre. El embarazo fue perfecto. Luna rebosaba salud. Sarah lo preparó todo, leyó todos los libros, consultó con el veterinario del pueblo y montó una caja de parto en el rincón más cálido de la cabaña. Se tomó 2 semanas libres en el trabajo para estar presente en el parto. Quería que todo fuera perfecto. El parto comenzó un martes por la noche a finales de julio. Al principio, todo parecía normal. Luna jadeaba y caminaba de un lado a otro, buscando el consuelo de la presencia de Sarah. El primer cachorro nació 1 hora más tarde. Pero algo iba mal. El diminuto cuerpo estaba inmóvil. No respiraba, no se movía. Sarah intentó todo lo que sabía para reanimar al cachorro, pero era demasiado tarde. Se dijo a sí misma que a veces los primeros cachorros no sobrevivían. El siguiente estaría bien, excepto que el siguiente tampoco estaba bien. Tampoco lo estuvo el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. A las 3 de la madrugada, Sarah se sentó en el suelo de su cabaña con 6 cachorros husky perfectos y hermosos en sus brazos, mientras Luna yacía en su caja de parto, emitiendo un sonido que Sarah nunca olvidaría. No era un aullido. Los huskies son famosos por sus dramáticas vocalizaciones. Esto era diferente. Era el sonido de una madre que se daba cuenta de que sus bebés habían desaparecido. Un llanto agudo y desgarrador que provenía de lo más profundo de Luna y que parecía destrozarla por dentro. Sarah abrazó a su perra y lloró con ella hasta que salió el sol. Más tarde, el veterinario explicó que se trataba de una complicación poco común relacionada con el flujo sanguíneo y el oxígeno. Sarah no podría haber hecho nada diferente. Estas cosas sucedían a veces. La naturaleza era cruel en ese sentido. Pero las explicaciones no ayudaban. Luna había perdido a sus 6 cachorros y algo en la husky se rompió esa noche. El cambio fue inmediato y total. La perra, que solía explotar de energía cada mañana, ahora apenas levantaba la cabeza. Sarah tenía que obligar a Luna a comer. La husky, que antes tiraba de la correa, desesperada por explorar cada sendero, ahora caminaba lentamente junto a Sarah como si moverse le supusiera un esfuerzo excesivo. Sus brillantes ojos azules perdieron su chispa. Dejó de jugar, dejó de correr, dejó de ser Luna. Era un perro fantasma que seguía los movimientos de la vida sin vivir realmente. Sarah lo intentó todo. Paseos más largos, juguetes nuevos, comida diferente. Incluso consideró la posibilidad de comprar otro perro, con la esperanza de que un compañero pudiera ayudar. Pero nada llegaba a Luna. El dolor era demasiado profundo, la pérdida demasiado completa. Sarah también llevaba su propio dolor. La pérdida de Daniel 2 años atrás casi la había destruido. Había sobrevivido dedicándose al trabajo, a las montañas, al cuidado de la naturaleza que tanto amaba. Luna había sido su ancla durante todo ese tiempo. Ahora, ver a su querida perra hundirse en esa depresión era como perder a alguien de nuevo. La cabaña, que había sido un lugar de sanación, se llenó de tristeza. 2 almas rotas compartían el espacio, ambas atormentadas por aquellos a quienes no pudieron salvar. Pasaron 3 meses. El vibrante verano de Colorado dio paso al otoño. Los álamos se tiñeron de dorado y luego dejaron caer sus hojas. Los primeros vientos fríos bajaron de las altas cumbres, trayendo la promesa del invierno, y Luna seguía apenas viviendo. Solo comía cuando Sarah se lo rogaba. Dormía la mayor parte del día. En sus paseos se mantenía cerca de Sarah, sin interés ya por las huellas de los ciervos, los cantos de los pájaros o los arroyos que antes la fascinaban. Era como ver a alguien morir a cámara lenta. Sarah se sentía impotente, desesperada. Había salvado a innumerables animales en sus 17 años como guardabosques, pero no podía salvar a su propia perra del dolor. Entonces llegó la última semana de noviembre. La temperatura bajó bruscamente. Las previsiones meteorológicas anunciaban la primera gran tormenta de nieve de la temporada. Sarah se abasteció de provisiones, revisó el generador y se aseguró de que la cabaña estuviera lista para el invierno. Eran preparativos rutinarios que había hecho docenas de veces. Esperaba una tormenta de nieve normal en Colorado, intensa pero manejable.
No tenía ni idea de que esta tormenta lo cambiaría todo. La nieve comenzó a caer a última hora de la tarde, justo cuando el sol se ponía detrás de los picos occidentales. Sarah estaba en la cocina preparando la cena cuando Luna, por primera vez en 3 meses, levantó la cabeza con interés. Sus orejas puntiagudas se giraron hacia la parte trasera de la casa. Sarah se detuvo y también escuchó. Al principio solo oyó el viento que empezaba a arreciar y el suave golpeteo de los copos de nieve contra las ventanas. Luego oyó algo más, un sonido tan suave que casi no lo percibió. Un pequeño grito desesperado. Yo. Yo. Sarah se acercó a la puerta corredera de cristal que daba al patio trasero. La luz de la cocina se derramaba en la oscuridad creciente, iluminando las tablas de madera y la nieve que ya empezaba a acumularse. De pie en ese charco de luz amarilla, mirando directamente a Sarah a través del cristal, había un cervatillo. El cervatillo de cola blanca no podía tener más de 2 o 3 semanas. Era increíblemente pequeño, increíblemente frágil. Su pelaje todavía estaba cubierto de esas manchas blancas perfectas con las que nacen los cervatillos. El patrón de camuflaje de la naturaleza que los hace invisibles cuando se esconden en las sombras moteadas del bosque. Pero no había nada moteado en esta escena. El cervatillo estaba completamente expuesto en la terraza, con sus delicadas patas temblando de frío o de miedo, o de ambos. Sus enormes ojos oscuros miraban a Sarah con una expresión que parecía transmitir toda la vulnerabilidad del mundo. Y volvió a emitir ese sonido. Me. Me. Estaba llamando a su madre, pero no había ninguna madre. Sarah escudriñó los árboles, buscando a la madre que debía de estar cerca. Las madres suelen dejar a sus cervatillos escondidos mientras buscan comida, y vuelven periódicamente para amamantarlos. Pero a medida que pasaban los minutos y no aparecía ningún ciervo adulto, el corazón de Sarah comenzó a hundirse. Esta espina estaba sola. Y estar sola a finales de noviembre, cuando llegaba la primera tormenta invernal, significaba la muerte. Luna se movió por primera vez en 3 meses. La husky se movió con determinación. Cruzó el suelo de la cabaña y se detuvo junto a Sarah, junto a la puerta de cristal. Luna presionó su nariz contra el frío cristal, mirando fijamente a la espina al otro lado. El cervatillo miró a la perra. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse a través de la barrera de cristal. Entonces Luna emitió un sonido que destrozó el corazón de Sarah. Era un gemido, no un gruñido de advertencia territorial, ni un ladrido de emoción. Era un gemido maternal, exactamente el mismo sonido que Luna había emitido 3 meses antes, cuando sus cachorros lloraban para mamar. El sonido de una madre respondiendo a un bebé necesitado. Todo el cuerpo de Luna comenzó a temblar. Se apretó con más fuerza contra el cristal, empañándolo con su aliento. Lloraba suavemente, desesperadamente, como si intentara alcanzar la espina a través de la puerta. Y de repente Sarah entendió exactamente lo que estaba pasando. Todos los instintos de su entrenamiento como guardabosques le gritaban que ignorara aquello, pero todos los instintos de su corazón roto sabían que Luna acababa de encontrar algo por lo que volver a vivir. Sarah cogió la radio y llamó a su supervisor. Jim Harrow era el jefe de guardabosques y había sido su mentor desde que ella comenzó. Tenía 60 años, había visto todo lo que la naturaleza podía ofrecer a las personas y siempre sabía qué era lo correcto. Jim, tengo un problema. Hay un cervatillo solo en mi patio trasero. Hubo una pausa. Luego se escuchó la voz grave de Jim. La madre. No hay señales. Probablemente esté muerta, atropellada por un coche, atacada por un depredador. No lo sé. Otra pausa, esta vez más larga. Sarah, ya sabes cuál es el protocolo. Ella lo sabía. Regla número 1 de la gestión de la vida silvestre. No interferir. La naturaleza era brutal, pero tenía su propio equilibrio. La interferencia humana creaba animales habituados que no podían sobrevivir en la naturaleza. Un ciervo criado por humanos nunca aprendería a ser salvaje. Cuando lo liberaran, se acercaría a las personas, entraría en propiedades. Alguien le dispararía. Era más cruel salvarlo ahora y condenarlo a una muerte peor más adelante. Si te llevas esa cría, continuó Jim,
con voz cargada de pesar, nunca aprenderá a ser salvaje. Cuando la liberes, buscará a los humanos. Se convertirá en una molestia. Alguien la matará. Lo sabes. Lo has visto antes. Lo sé, susurró Sara. La madre podría volver. Los ciervos dejan crías mientras buscan alimento. Dale unas horas, vigílala desde dentro. Si vuelve, problema resuelto. Y si no lo hace, entonces la naturaleza seguirá su curso. Lo siento, Sara. Sé que es difícil, pero eres guardabosques. Sabes que es la decisión correcta. Sara apagó la radio. Miró a Luna, que seguía pegada a la puerta de cristal, todavía gimiendo. Miró la espina, que no se había movido. Estaba allí, bajo la nieve que caía, temblando de frío, mirando fijamente hacia el interior de la cálida cabaña, como si supiera que la salvación estaba al otro lado de esa barrera. Y Sara tomó la decisión que su formación le exigía. Cerró las cortinas. Las siguientes horas fueron una tortura. Sara intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa espina en la nieve. Oía su débil llanto. Yo, yo. Y bajo ese llanto constante y desgarrador, oía a Luna. La husky no se había alejado de la puerta. Sara fue a ver cómo estaba 3 veces, tratando de convencerla de que se alejara con comida, agua y palabras amables. Luna no se movía. Yacía en el suelo frente a las cortinas cerradas, llorando, no con el profundo aullido por el que son famosos los huskies. Un gemido silencioso y constante, de pura angustia maternal, arañaba suavemente la puerta. Presionaba su nariz bajo el dobladillo de la cortina, tratando de ver el exterior. Lloraba y lloraba y lloraba. A las 11 de la noche, Sara ya no pudo soportarlo más. Se acercó a la puerta y abrió las cortinas solo un poco, lo justo para asomarse. La espina seguía allí, después de 5 horas en la nieve, que ahora caía con más fuerza. El pequeño cuerpo temblaba violentamente por la hipotermia, pero no se había movido. Estaba pegado al cristal, justo en el lugar donde estaba Luna al otro lado, como si pudiera sentir el calor de la perra a través de la barrera, como si supiera que al otro lado del cristal estaba a salvo. Sara volvió a cerrar la cortina. Lo siento, susurró a ambos animales. A Luna, que estaba tan claramente viva de nuevo después de 3 meses de entumecimiento. Al Fawn, que estaba muriendo solo en el frío. Lo siento mucho. Pero Sara no durmió. No podía. A las 3 de la madrugada, la alarma de su teléfono sonó con una notificación meteorológica de emergencia. Sara lo agarró con manos temblorosas y leyó las palabras que le helaban la sangre. Aviso de tiempo severo. Intensificación de una tormenta de nieve mortal. Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Temperatura descendiendo a 25 de grados, con sensación térmica de 41 grados. Se espera una tormenta total entre las 5 y las 8 de la mañana. Permanezca en casa. No viaje. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Corrió hacia la puerta de cristal. Luna seguía allí, pero ahora tumbada, agotada por horas de llanto. Sara abrió la cortina. El espino estaba desplomado en la terraza. Aún respiraba, podía ver el vapor débil que salía de sus fosas nasales, pero ya no se movía. Se estaba apagando. La hipotermia estaba ganando. En 2 horas, cuando llegara lo peor de la tormenta, esa espina estaría muerta. No había duda. Sara miró a Luna. La husky levantó la cabeza y miró a su dueña. Ahora no había súplica en esos ojos azules, solo una tranquila comprensión. Luna había hecho todo lo que podía. Había llorado, había suplicado, se había negado a rendirse. Ahora era la decisión de Sara, y ambas sabían cuál era la decisión correcta. No la que exigía el protocolo, sino la decisión correcta. La decisión que les permitiría a ambas vivir en paz consigo mismas. La decisión que honraba al cachorro que Luna había perdido. La decisión que honraba la creencia de Daniel de que la vida era sagrada. A las 5 de la mañana, cuando el viento comenzó a aullar alrededor de la cabaña y la nieve se convirtió en una pared blanca de furia, Sarah Mitchell se acercó a la puerta de cristal y la abrió. El frío la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento.
El viento aullaba a través de la abertura, llevando remolinos de nieve al interior de la cálida cabaña. Sarah salió a la terraza, con sus botas crujiendo a través de los 5 centímetros de nieve acumulada. Se agachó y recogió la espina. Estaba muy fría, demasiado fría. Su cuerpo estaba rígido y pesado, ya entrando en ese peligroso estado entre la vida y la muerte. Luna irrumpió por la puerta detrás de Sarah, bailando con ansiedad urgente, gimiendo con esperanza y miedo. Sarah llevó al cervatillo al interior y cerró la puerta tras ellas. El viento gritaba como un ser vivo, furioso por haberle negado su víctima. Sarah acostó al cervatillo sobre unas toallas cerca de la chimenea, que rápidamente avivó hasta que rugió con vida. Luna se puso inmediatamente al lado del cervatillo, presionando su cálido cuerpo contra el congelado. La husky comenzó a lamer la cara del cervatillo, estimulando la circulación y calentando su carne fría con su propio calor. «Está bien», dijo Sarah en voz alta para sí misma, para Luna, para Thorn, para el universo. «Está bien, voy a romper 17 años de protocolo. Voy a romper todas las reglas del libro. Pero no voy a dejar que mueras. No esta noche. No así. Voy a arreglar esto. Lo prometo». Y con esas palabras, Sarah Mitchell cruzó una línea que nunca podría volver atrás. Se convirtió en algo más que una guardabosques que seguía las reglas. Se convirtió en algo que Luna ya era. Una madre que rompería cualquier regla, desafiaría cualquier protocolo para salvar una vida que necesitaba ser salvada. La ventisca rugía afuera, una de las peores tormentas que Colorado había visto en 50 años. Pero dentro de esa cabaña, 3 almas rotas comenzaron el largo viaje de curarse mutuamente. Sarah trabajaba con la intensidad concentrada de alguien que acababa de hacer una promesa que se negaba a romper. La temperatura corporal de Thorn era peligrosamente baja, 78 DGF, cuando lo normal debería ser alrededor de 102 DGF. Una hipotermia tan grave podía causar insuficiencia orgánica, daño cerebral o incluso la muerte, incluso después de recalentarla. Tenía que tener cuidado. Calentarlo demasiado rápido podría provocar un shock en su pequeño cuerpo. Tenía que subir la temperatura de forma gradual y constante, sin causarle más daño. Envolvió al Thorn en toallas que había calentado al fuego, sustituyéndolas cada 10 minutos a medida que se enfriaban. Comprobaba la temperatura rectal cada 15 minutos, siguiendo su lento ascenso hacia la normalidad. Preparó una fórmula especial con los suministros que guardaba para emergencias con animales salvajes. Una mezcla diseñada para proporcionar nutrición e hidratación sin sobrecargar un sistema digestivo frágil. Con una pequeña jeringa, le administraba gotas de la fórmula cada pocos minutos. El cervatillo estaba demasiado débil para mamar. Apenas podía tragar, pero gota a gota, el líquido iba bajando. Luna no se apartó del lado del cervatillo. La husky colocó su cuerpo grueso y cálido alrededor del cervatillo, como una manta viviente, compartiendo su propio calor. Era un instinto ancestral, algo que hacían los huskies siberianos en el frío brutal de la tundra ártica. Cuando nacían cachorros a temperaturas bajo cero, la madre y otros miembros de la manada se amontonaban a su alrededor, creando un refugio cálido con sus propios cuerpos. Luna hacía ahora lo mismo por una criatura que no era un cachorro, ni siquiera de su especie. Lo hacía porque cada célula de su cuerpo reconocía que se trataba de un bebé que necesitaba ser salvado. Y Luna no volvería a fallar. Pasaron las horas, la tormenta exterior alcanzó su máxima intensidad. Los árboles se partían y caían bajo el peso del hielo y el viento. La temperatura exterior descendió hasta los 30 grados Celsius. Dentro de la cabaña, Sarah trabajaba y Luna velaba, y el pequeño ciervo luchaba por recuperarse del borde de la muerte. Poco a poco, de forma imposible, el diminuto cuerpo comenzó a calentarse. Los violentos temblores remitieron. La respiración se hizo más profunda y estable. Y finalmente, tras 3 horas de trabajo cuidadoso y paciente, la cría abrió los ojos. Lo primero que vio el cervatillo no fue a Sarah. Fue a Luna, la cara blanca y negra de la husky tan cerca que sus narices casi se tocaban.
unos brillantes ojos azules mirando fijamente a unos marrones oscuros. El cervatillo emitió un pequeño sonido, el mismo llanto que había emitido fuera de la puerta. Yo. Luna respondió con un sonido. No era un ladrido, ni un aullido. Era algo único e imposible de describir. Una vocalización baja y suave que parecía provenir de lo más profundo del pecho del husky. Un sonido que decía, «Estoy aquí, estás a salvo, te protegeré». La espina, al oír esta respuesta, se relajó por completo. Acurrucó su delicada cabeza contra el pecho de Luna y se durmió. Esta vez era un sueño real, no la peligrosa inconsciencia de la hipotermia. El sueño de un bebé que sabe que está protegido. Y Luna, sintiendo ese pequeño y cálido cuerpo acurrucado contra ella, cerró los ojos por primera vez en 72 horas. Cuando Sarah fue a ver cómo estaban 20 minutos más tarde, ambos animales dormían plácidamente. La cola del husky estaba enrollada protectora alrededor de la espina. Las patas del fawn estaban acurrucadas a salvo bajo el cuerpo de Luna. Parecía que llevaban juntos toda la vida. Sarah se sentó en el suelo junto a ellos y lloró. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, asombro y gratitud. Había incumplido el protocolo, había desafiado su formación y las órdenes de su supervisor. Había cruzado una línea que los guardabosques nunca debían cruzar, y lo volvería a hacer sin dudarlo, porque al ver a Luna dormir plácidamente por primera vez en 3 meses, al verla cuidar de esta criatura huérfana con tanta devoción, Sarah supo que había tomado la única decisión que importaba. Esa noche había salvado 2 vidas, la vida de la espina y la de Luna. La tormenta continuó durante 2 días más. La cabaña de Sarah quedó completamente aislada del mundo exterior. Los 8 kilómetros de carretera de montaña se volvieron intransitables bajo 1 metro de nieve y árboles caídos. Pero dentro, en ese espacio cálido, estaba ocurriendo algo milagroso. Luna volvió a ser ella misma. El cambio fue inmediato y total. El perro fantasma había desaparecido. En su lugar estaba la husky vibrante, enérgica y decidida que Sarah recordaba. Luna comía con apetito. Se movía con energía. Sus ojos volvían a brillar y toda su atención se centraba en la espina que había reclamado como suya. Sarah llamó al pequeño Aspen en honor a los árboles que cubrían esas montañas. Árboles que cambiaban con las estaciones, árboles que se adaptaban y sobrevivían, árboles que formaban parte de un sistema de raíces más amplio y conectado, nunca realmente solos. Le parecía adecuado. Ese pequeño ciervo se había convertido en parte de su familia, conectado a ellos de una manera que desafiaba el entendimiento normal. A medida que Aspen recuperaba sus fuerzas, su personalidad fue emergiendo. Era curioso y valiente, exploraba la cabaña con piernas temblorosas mientras Luna lo seguía protectora. Hacía sonidos constantemente, un comentario continuo de pequeños balidos y chirridos que parecían hacer preguntas sobre todo lo que encontraba. ¿Qué es esto? ¿Puedo comerlo? ¿Por qué huele así? Luna respondía a cada vocalización con paciencia y atención. Olfateaba todo lo que Aspen investigaba, mostrándole que era seguro. Si se acercaba a algún lugar potencialmente peligroso, como demasiado cerca de la chimenea, ella utilizaba su cuerpo con suavidad, pero con firmeza para bloquearlo y guiarlo de vuelta a un lugar seguro. La interacción entre ellos era extraordinaria. Aspen intentaba jugar con Luna como lo haría un cachorro. Saltaba con sus delgadas patas, con la cabeza gacha en posición de juego, tratando de incitar a Luna a jugar al pilla-pilla. Luna le seguía el juego, pero con cuidado, consciente de lo frágil que era él. Ella se inclinaba a su vez, moviendo la cola, y luego le rozaba suavemente con el hocico. Cuando Aspen se ponía demasiado brusco, explorando con la boca y mordiendo accidentalmente la oreja o la cola de Luna, la husky simplemente se alejaba, enseñándole los límites sin agresividad. Cuando Aspen se cansaba, lo que al principio ocurría rápidamente, se derrumbaba donde quiera que estuviera y se quedaba dormido inmediatamente. Luna se tumbaba a su lado o, a veces, se colocaba con cuidado para que el cervatillo pudiera dormir junto a su cálido costado.
Aspen desarrolló comportamientos que ningún ciervo salvaje mostraría jamás. Intentaba ladrar cuando estaba emocionado, lo que se traducía en un extraño sonido similar a un estornudo que hacía reír a Sarah a pesar suyo. Seguía a Luna a todas partes. Sus pequeñas pezuñas repiqueteaban en el suelo de madera con un ritmo que se convirtió en la banda sonora de la cabaña. No le asustaban los ruidos domésticos, como el ruido de los platos o el zumbido del generador. Respondía a su nombre, girando la cabeza cuando Sarah lo llamaba. Y lo más revelador era que dormía completamente expuesto, pegado a Luna, en lugar de acurrucarse escondido en un rincón, como hacen instintivamente los ciervos salvajes para evitar a los depredadores. Sarah lo documentó todo en su diario, llenando páginas con observaciones y bocetos. Sabía que esto no tenía precedentes. Sabía que debería sentirse culpable. Pero al ver cómo Luna prosperaba, cómo este pequeño ciervo se hacía más fuerte cada día, solo sentía asombro. Sí, había violado el protocolo. Sí, había interferido con la naturaleza. Pero a veces, escribió en su diario una noche, el protocolo está equivocado. A veces, lo más natural del mundo es la compasión. Pasaron las semanas. La nieve se derritió lo suficiente como para que se abrieran las carreteras. La radio de Sarah cobró vida con llamadas de la sede central preguntándole si estaba bien. Ella respondió que sí, que estaba bien. La cabaña había sobrevivido a la tormenta. Todo era normal. No mencionó a Aspen. Sabía que debía informar de ello, pero no se atrevía a hacer esa llamada. Todavía no. No mientras Luna estuviera tan feliz. No mientras este pequeño ciervo trajera tanta curación a su hogar roto. Aspen creció rápidamente. Su pelaje manchado comenzó a perder las marcas blancas a medida que pasaba a tener el color de los juveniles. Sus patas se alargaron y se fortalecieron. Ahora podía correr, saltando alrededor de la cabaña y el pequeño patio vallado con una velocidad impresionante. Pero su corazón seguía siendo el de un bebé que pensaba que era un perro. No comía bien a menos que Luna estuviera cerca. Dormía acurrucado con ella todas las noches. Cuando Sarah llevaba a Luna a pasear por los senderos cercanos, Aspen lloraba en la puerta hasta que regresaban. Su angustia era evidente y desgarradora. 6 meses después de la tormenta, Jim Harrow vino de visita. Sarah vio su camioneta subiendo por la carretera de la montaña y se le hizo un nudo en el estómago. Sabía que este día llegaría. Había esperado tener más tiempo, pero en el fondo siempre supo que terminaría así. Recibió a Jim en la puerta, tratando de mantener una expresión neutral. Pero Jim la conocía desde hacía demasiado tiempo. Se dio cuenta inmediatamente de lo que ocultaba. ¿Dónde está Sarah? Jim, puedo explicártelo. ¿Dónde está la espina? Sarah se hizo a un lado. En la sala de estar, Aspen dormía junto a Luna. Ya no era pequeño. A los 6 meses, era casi tan grande como el husky. Su pelaje se había oscurecido hasta alcanzar el color marrón grisáceo de un ciervo joven. Pequeñas protuberancias en su cabeza indicaban dónde crecerían las astas. Parecía sano y fuerte, pero completamente fuera de lugar. Jim los miró fijamente durante un largo rato. Luego suspiró, con el sonido de un hombre que había visto demasiado, que estaba demasiado cansado para esta lucha. Sarah, sé que has criado a un ciervo que no sabe que es un ciervo. Lo sé, repitió Sarah, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Esto no puede continuar. Sabes que esto no puede continuar. Y ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Desde el momento en que abrió esa puerta hace 6 meses, supo que este día llegaría. Aspen era salvaje por naturaleza. Pertenecía al bosque. Mantenerlo aquí, en la comodidad doméstica, a salvo de los depredadores, del clima y de todas las duras realidades de la naturaleza. Eso no era justo para él. No era justo para lo que se suponía que debía ser. Y por mucho que le rompiera el corazón y devastara a Luna, Sarah sabía que Jim tenía razón. Tenemos que hacer una reintroducción gradual, dijo Jim en voz baja. Hay una zona remota en el bosque donde vive una población de ciervos. Los soltaremos allí. Con suerte, se integrará en una manada. Ellos le enseñarán a ser salvaje. Con suerte, susurró Sarah con amargura, es la mejor oportunidad que tiene. Tú le diste la vida, Sarah.
Tú y Luna lo rescatasteis de la muerte, pero ahora tenéis que darle la oportunidad de vivir su verdadera vida, no esta. La preparación llevó una semana. Sarah no se atrevía a precipitarse. Investigó todo lo que pudo encontrar sobre la reintroducción de ciervos criados a mano en la naturaleza. La tasa de éxito no era alentadora. La mayoría de los ciervos criados por humanos morían rápidamente a causa de los depredadores o los accidentes, o se convertían en una molestia que había que reubicar o destruir. Pero algunos lo conseguían, algunos encontraban manadas salvajes y se integraban con éxito. Algunos aprendían a ser salvajes a pesar de su inusual comienzo. Aspen era inteligente, sano y fuerte. Tenía una oportunidad. Luna sabía que algo iba mal. Los perros son increíblemente perceptivos a los cambios en la rutina y las emociones. La husky se puso nerviosa, seguía a Sarah a todas partes y dormía literalmente encima de Aspen, como si pudiera protegerlo de lo que se avecinaba. Le bajó el apetito, perdió energía. Se estaba preparando para perder a otro hijo, y el dolor se reflejaba en cada parte de su cuerpo. La mañana que eligieron era clara y fría. Era principios de primavera en las montañas de Colorado, cuando la nieve aún cubría los picos, pero el verde volvía a los valles. Sarah subió a Aspen a un remolque diseñado para transportar animales salvajes. Él se subió de buen grado, confiando plenamente en ella. Esa confianza era como una puñalada en su corazón. Luna tuvo que quedarse encerrada en la cabaña. Los aullidos de la husky los siguieron por la carretera de montaña. Un sonido de angustia tan pura que Sarah tuvo que detenerse 2 veces porque no podía ver a través de sus lágrimas. El lugar de liberación estaba a 40 kilómetros de distancia, en un valle remoto donde vivía una población de ciervos sana. Jim la recibió allí con otro guardabosques. Fueron amables pero profesionales. Para ellos era una rutina. Para Sarah era una agonía. Abrió el remolque. Aspen salió con cautela, mirando a su alrededor el bosque desconocido. Miró a Sarah confundido. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Luna? ¿Por qué estamos aquí? Vete, susurró Sarah con la voz quebrada. Tu lugar está aquí, Aspen. Perteneces al bosque. Por favor, vete. Sé libre, sé salvaje, sé lo que estás destinado a ser. Aspen dio unos pasos vacilantes. Volvió a mirar atrás. Sarah se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. Oyó sus cascos moviéndose entre la maleza, y el sonido se fue debilitando. Luego, silencio. Se había ido. El bosque se lo había tragado. Sarah condujo hasta casa con lágrimas corriéndole por la cara y las manos temblando tanto que tuvo que parar varias veces. Cuando llegó a la cabaña, Luna estaba en la puerta de cristal, la misma puerta donde todo había comenzado. La husky salió corriendo en cuanto Sarah la abrió, dirigiéndose a toda velocidad hacia el remolque vacío. Luna lo olisqueó por todas partes, buscando desesperadamente a Aspen, comprendiendo poco a poco que se había ido. El aullido que soltó Luna hizo que los pájaros huyeran de los árboles. Era un sonido de pérdida tan profundo que parecía resonar en las propias montañas. Sarah se sentó en los escalones del porche y lloró mientras su perra lloraba. Habían salvado a Aspen. Le habían dado vida, amor y una oportunidad de sobrevivir. Pero el precio de esa salvación era casi más de lo que cualquiera de los dos podía soportar. Las semanas siguientes a la liberación de Aspen fueron de las más difíciles que Sarah había vivido desde que perdió a Daniel. Luna volvió a decaer, no tan gravemente como antes, pero la luz que había brillado con tanta intensidad durante esos 6 meses con Aspen se atenuó notablemente. La husky vivía sin entusiasmo. Comía cuando Sarah insistía. Se unía a sus paseos con obediencia, pero sin alegría. Y todos los días, Luna iba a esa puerta de cristal, la misma puerta donde había visto a Aspen por primera vez. Se sentaba allí durante horas, mirando fijamente al bosque, con la cola quieta, esperando algo que nunca iba a llegar. Sarah lo intentó todo para ayudar a su perra a recuperarse. Alargó sus caminatas diarias, con la esperanza de que el ejercicio y los nuevos paisajes distrajeran a Luna. Trajo a casa nuevos juguetes y golosinas. Incluso llamó a un veterinario especializado en comportamiento animal,
quien sugirió que Luna estaba experimentando un duelo similar al de los humanos. No había medicamentos para esto, ni tratamiento, solo tiempo y la esperanza de que, con el tiempo, Luna aceptara que Aspen se había ido. Pero aceptar no es lo mismo que olvidar. Sarah observaba a su perra esperar en esa puerta y comprendió algo profundo. Luna no esperaba porque no entendía que Aspen se había ido. Luna esperaba porque tenía la esperanza de que él volviera. No era negación, era fe. Los perros poseen un optimismo del que los humanos a menudo carecen. Creen en los regresos, creen en los reencuentros. Esperan porque esperar es lo que hace el amor. Sarah documentó sus observaciones en su diario, llenando páginas con su propio dolor y culpa. ¿Había hecho lo correcto al salvar a Aspen? ¿O simplemente había causado más dolor al crear un vínculo que siempre iba a terminar en separación? No tenía respuestas. Solo sabía que ver a Luna esperar le rompía el corazón de nuevas formas cada día. 2 meses después de la liberación, Sarah volvió a trabajar a tiempo completo. Permanecer en la cabaña con la tristeza de Luna se había vuelto insoportable. Se dedicó de lleno a sus tareas de guardabosques, a ayudar a otros animales salvajes, a hacer su trabajo correctamente, sin más infracciones del protocolo. Consultaba regularmente con Jim si había visto algún ciervo joven en la zona de liberación. Durante las primeras semanas hubo informes ocasionales, un ciervo que parecía inusualmente cómodo con los investigadores, un macho joven que se mantenía al margen de la manada. Luego, los informes cesaron. O bien Aspen se había integrado por completo, volviéndose indistinguible de otros ciervos salvajes, o bien le había pasado algo. Sarah intentó no pensar en la segunda posibilidad. Pasaron 6 meses. Luna, poco a poco, comenzó a volver a ser ella misma. Aún iba a la puerta a veces, pero con menos frecuencia. Empezó a jugar con juguetes de nuevo, al principio sin mucho entusiasmo, pero luego con un interés más genuino. En sus paseos, de vez en cuando echaba a correr, persiguiendo un olor o investigando algo interesante. Se estaba recuperando, no olvidando, sino aprendiendo a vivir con la ausencia. Sarah se sentía agradecida y desconsolada al mismo tiempo. Recuperarse significaba seguir adelante, pero seguir adelante significaba aceptar que Aspen había desaparecido realmente de sus vidas. Pasó un año, luego 2. Luna cumplió 6 años, luego 6 y medio. Seguía siendo fuerte y saludable, aunque había perdido parte de la energía salvaje de su juventud. Ahora estaba más tranquila, más serena, con la calma que da la madurez y la experiencia. Ella y Sarah tenían sus rutinas, sus cómodos ritmos de vida juntas. Hacían senderismo regularmente por caminos familiares. Se sentaban juntas por las tardes a ver cómo cambiaban las estaciones. Era una vida tranquila. No era la misma que antes, pero era buena de otras maneras. En una luminosa tarde de octubre, 2 años y 4 meses después de haber liberado a Aspen, Sarah y Luna fueron a hacer senderismo por uno de sus senderos favoritos. Era un camino por el que habían pasado docenas de veces, serpenteando a lo largo de una cresta que ofrecía vistas de 3 valles montañosos. Los álamos eran dorados y cubrían las laderas de las montañas con un amarillo brillante que parecía resplandecer bajo el sol de la tarde. El aire era fresco y limpio, con la promesa del invierno que se avecinaba. Era el tipo de día que hacía que Sarah se sintiera agradecida de vivir en esas montañas a pesar de todas las dificultades. Se detuvieron en un lugar familiar, cerca de un pequeño arroyo para descansar y beber agua. Sarah llenó su botella con el agua fría del arroyo mientras Luna olfateaba los alrededores, investigando todos los mensajes olfativos dejados por otros animales. Era un día tranquilo, normal, otra excursión otoñal en un día precioso. Entonces, Luna se quedó paralizada. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Sus orejas se erizaron, girando hacia el bosque a su izquierda. Su cola se puso rígida. Sarah levantó la vista de su botella de agua, inmediatamente alerta. En 17 años como guardabosques, había aprendido a interpretar perfectamente el lenguaje corporal de su perra.
Esta no era la postura que Luna adoptaba cuando detectaba un ciervo o un olor interesante. Era pura alarma. ¿Qué pasa, chica?, preguntó Sara en voz baja, levantándose lentamente. Entonces ella también lo oyó. Un cuerpo pesado moviéndose entre la maleza. Cerca, demasiado cerca. La mano de Sara se dirigió al spray para osos que llevaba en el cinturón mientras escudriñaba la línea de árboles. Estaban a unos 50 metros del arroyo, en una zona con matorrales densos, perfecta para esconderse. Lo que se movía era grande y se acercaba a ellas. Un oso negro emergió de entre los árboles. No era enorme para los estándares de los osos, tal vez 150 kilos, pero eso era más que suficiente para ser peligroso. Los osos negros solían ser tímidos con los humanos normalmente, pero este oso parecía irritado. Tenía las orejas hacia atrás. Emitía un sonido de resoplido. Sara y Luna estaban entre él y el arroyo. El oso quería agua y no le gustaban los obstáculos. Vale, Luna, despacio. Retrocede, despacio. Sara habló con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Conocía el protocolo para los encuentros con osos. Hazte grande. Habla con firmeza. Retrocede despacio. No corras. No le des la espalda. No muestres miedo aunque sientas terror. El oso se puso de pie sobre sus patas traseras, lo que lo hacía parecer aún más intimidante. Estaba evaluando la situación, decidiendo si valía la pena atacar a estas intrusas. Sara siguió retrocediendo, paso a paso, lentamente, tirando de Luna con ella. El husky ahora gruñía, un sonido grave de advertencia. No, pensó Sara desesperadamente. No lo desafíes. Por favor, Luna, no lo desafíes. El oso se puso a cuatro patas y dio un paso adelante, luego otro. Estaba decidiendo que sí, que tal vez valía la pena luchar. Sara apretó con fuerza el bote de spray para osos. Tendría una oportunidad para usarlo con eficacia. Si el oso cargaba, tenía que esperar a que estuviera lo suficientemente cerca para que el spray funcionara. Si lo hacía demasiado pronto, lo desperdiciaría. Si lo hacía demasiado tarde, no serviría de nada. Entonces, algo explotó en el bosque a su derecha. Una enorme mancha marrón y dorada que se movía más rápido de lo que parecía posible para un animal tan grande. Sara apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba viendo antes de que se interpusiera entre ella y el oso. Un ciervo macho, magnífico y poderoso. Sus cuernos eran una corona de 8 puntas perfectas que reflejaban la luz del sol como armas. Su pelaje era de un intenso color marrón dorado otoñal. Su cuerpo era muy musculoso, el físico de un ciervo en su mejor momento. El ciervo no dudó. Bajó la cabeza, apuntando con sus impresionantes cuernos directamente al oso. Resopló ruidosamente, como un desafío y una advertencia. Luego golpeó el suelo con sus pezuñas delanteras, como hacen los ciervos machos cuando establecen su dominio o defienden su territorio. Pero los ciervos no defienden su territorio contra los osos. Los ciervos huyen de los osos. No se quedan a luchar. El oso, sorprendido por este comportamiento agresivo de lo que debería ser su presa, dio un paso atrás. El ciervo avanzó. Emitía sonidos que Sara nunca había oído antes en un ciervo. Vocalizaciones agresivas y fuertes que sonaban casi como ladridos. Los estaba protegiendo. Este ciervo salvaje estaba protegiendo activamente a dos humanos y a un perro de un oso. Era un comportamiento imposible, completamente contrario a todos los instintos que debería tener un animal salvaje. El oso, ante esta agresividad inesperada de un animal que debería estar huyendo, decidió que el arroyo no merecía tanto esfuerzo. Retrocedió lentamente, luego se dio la vuelta y se adentró pesadamente en el bosque. El peligro había pasado. Sara se quedó paralizada, con las manos aún agarrando el spray antioso sin usar, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Luna temblaba a su lado, pero no por miedo. Con emoción, con reconocimiento, la husky emitió un sonido que Sara no había oído en más de 2 años. Esa vocalización única que Luna había utilizado con Aspen. Ese sonido maternal y suave que no era ni un ladrido, ni un gemido, sino algo completamente propio de ella.
El ciervo se volvió hacia ellas, y Sarah lo miró a los ojos y lo supo. Incluso después de 2 años, a pesar de que se había convertido en esta magnífica criatura salvaje, ella reconoció a Aspen. El ciervo dio un paso hacia ellas, y luego otro. Bajó la cabeza en un gesto que Sarah recordaba de hacía años, un gesto de reconocimiento y confianza que ningún ciervo salvaje haría jamás hacia los humanos. Luna ya no pudo contenerse. La husky se soltó del lado de Sarah y corrió hacia el ciervo, con movimientos llenos de alegría. Le rodeó, saltando, ladrando y llorando. Lo olisqueó frenéticamente, confirmando lo que ya sabía. Era él. Era él. Realmente era él. Aspen se quedó quieto y dejó que Luna lo saludara. Bajó aún más la cabeza, permitiendo que la husky le lamiera la cara como solía hacer cuando él era una espina. Este no era el comportamiento de un ciervo salvaje. Los ciervos salvajes no permiten que los perros se acerquen a ellos. Y desde luego, no permiten que los perros les laman la cara. Pero Aspen no era del todo salvaje. No en su corazón. En su corazón, sí, seguía siendo el ciervo que había sido salvado por esta husky y esta mujer humana. Sarah se arrodilló, abrumada por emociones que ni siquiera podía nombrar. La alegría, el alivio, el asombro y la gratitud la invadieron como olas. «Has vuelto», susurró entre lágrimas. «Has vuelto con nosotros y nos has salvado. Nos has salvado». Aspen se quedó durante 20 minutos. Dejó que Luna lo oliera a fondo, volviendo a aprender su olor, confirmando su identidad. Dejó que Sarah se acercara y tocara sus cuernos, esas armas que ahora estaban completamente desarrolladas y eran mortalmente afiladas. Su cuerpo era ahora el de un animal completamente salvaje, con músculos definidos por años de correr por las montañas, ojos alertas y vigilantes, pelaje grueso y perfectamente cuidado. Había sobrevivido contra todo pronóstico. Había aprendido a ser salvaje. Se había integrado en una manada de ciervos. Se había convertido en lo que se suponía que debía ser, pero no había olvidado. Ese era el milagro que Sarah estaba presenciando. 2 años y 4 meses después de que lo liberaran, Aspen no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Y de alguna manera, imposiblemente, había encontrado el camino de vuelta a los dos seres que le habían salvado la vida. Cuando más lo necesitaban, él había estado allí. Las había protegido como ellas lo habían protegido a él en su día. El círculo se había cerrado. Cuando Aspen finalmente se dio la vuelta para marcharse, Luna no intentó seguirlo. La husky se sentó, moviendo lentamente la cola, y lo vio alejarse. Ella lo entendía. Ahora él tenía su propia vida, su propio mundo. Pero había venido, lo había recordado, las había salvado, y eso era suficiente, más que suficiente. Sarah y Luna regresaron a la cabaña en silencio. Pero no era un silencio triste. Era el silencio de dos almas que acababan de presenciar algo que trascendía el entendimiento normal. Habían salvado una vida. Esa vida se había vuelto salvaje y fuerte. Y cuando necesitaron ayuda, esa vida les devolvió el favor. Era la prueba de algo en lo que Sarah siempre había creído, pero que nunca había podido expresar con palabras. El amor no termina cuando alguien se va. El amor existe independientemente de la proximidad. Y a veces, aunque parezca imposible, el amor encuentra el camino a casa. Aspen volvió a visitarlas 6 semanas después. Luna lo supo antes que Sarah y se acercó a la puerta de cristal y esperó moviendo la cola. Efectivamente, 1 hora más tarde, el magnífico ciervo salió del bosque. Esta vez se quedó casi 1 hora, pastando tranquilamente en el prado cerca de la cabaña, mientras Luna se sentaba en la terraza observándolo. Esta vez no interactuaron tanto. Bastaba con estar simplemente en presencia del otro. Volvió 3 veces más durante los siguientes 6 meses, a veces solo. A veces aparecía y desaparecía en cuestión de minutos, pero cada visita seguía el mismo patrón. Luna iba a la puerta y esperaba, y al final Aspen aparecía. Sarah nunca intentó predecir cuándo vendría. Simplemente confiaba en que volvería cuando le pareciera adecuado. Entonces, una mañana de primavera,
Cuando Luna tenía 7 años, fue a la puerta como de costumbre. Sarah ya casi ni se daba cuenta. Era algo que Luna hacía, parte de su rutina. Pero esta vez, cuando Sarah levantó la vista de su café, vio que Luna movía la cola frenéticamente. Se unió a su perra en la ventana y contuvo el aliento. Aspen caminaba hacia la cabaña desde el bosque, pero no estaba solo. Junto a él caminaba una hembra, con su pelaje brillante y hermoso a la luz de la mañana. Y con ella, dando pasos cautelosos, iban 2 crías, pequeñas criaturas con esas manchas blancas perfectas que las identificaban como recién nacidas. No podían tener más de unas pocas semanas. La familia de Aspen. Aspen traía a sus propios hijos para que conocieran a Luna y a Sarah. Sarah abrió la puerta lentamente. Luna salió a la terraza, pero no se apresuró a avanzar. De alguna manera, entendía que era necesario acercarse con cuidado. Los espinos se mantuvieron cerca de su madre, nerviosos, pero curiosos. La masa estaba atenta, pero no asustada. Confiaba en el juicio de Aspen. Si él decía que esas extrañas criaturas eran seguras, ella le creería. Aspen se acercó a Luna. La husky se quedó quieta, dejándole acercarse a su propio ritmo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la cabeza con ese gesto familiar. Luna levantó la cabeza y le tocó suavemente la nariz con la suya. Un reencuentro, una confirmación. Entonces Aspen se volvió y emitió un suave sonido a sus espinas. Venid, es seguro. Los bebés se acercaron con cautela, permaneciendo detrás de su madre, pero asomándose por detrás de sus piernas con sus enormes ojos. Sarah observaba desde la terraza, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Esto superaba todo lo que había imaginado. Aspen no solo había sobrevivido y prosperado, había encontrado una pareja, había formado su propia familia, y los había traído aquí para que conocieran a la familia que lo había salvado. Luna se tumbó lentamente para parecer menos amenazante. Las espinas, al ver que este gran animal se hacía pequeño y dejaba de ser una amenaza, se animaron. Dieron unos pasos hacia ella. Su madre los observaba con atención, pero lo permitió. Una espina, un poco más valiente que las demás, se acercó a 1 metro de Luna. La husky no se movió, no hizo ningún ruido. Simplemente dejó que el cervatillo la investigara a su ritmo. Después de 10 minutos, la familia de ciervos regresó al bosque. Aspen miró atrás una vez antes de desaparecer entre los árboles. Sarah levantó la mano en un pequeño saludo. Adiós. Gracias. Cuídense. Sean felices. Sean libres. Luna se sentó en la terraza moviendo lentamente la cola mirándolos alejarse. Esa noche, Sarah se sentó con Luna frente a la chimenea. Pasó los dedos por el espeso pelaje del husky y le habló en voz baja. Tú lo salvaste. Sabes que aquella noche, durante la tormenta, yo iba a dejarlo morir. Había cerrado las cortinas. Iba a seguir el protocolo, pero tú no te rendiste. Te quedaste en esa puerta durante 72 horas. Lloraste por él. Suplicaste por él. Te negaste a dejarlo ir. Le salvaste la vida, Luna. Y en el proceso también te salvaste la tuya. Nos salvaste a los dos. Luna miró a Sarah con esos brillantes ojos azules que habían visto tanta pérdida y tanto amor. Luego volvió la mirada hacia la ventana, hacia el bosque donde Aspen vivía su vida salvaje. La puerta de cristal que antes había sido una barrera entre la muerte y la salvación, era ahora simplemente una ventana, un lugar para observar, esperar y tener esperanza. Porque a veces los que amamos regresan, no para quedarse, sino para recordarnos que el amor que una vez se dio nunca termina realmente. Cambia de forma. Se adapta, pero perdura. Sarah miró esa puerta y recordó una pequeña espina clavada en la nieve. Recordó a un husky deprimido que volvió a encontrar un propósito. Recordó haber tomado una decisión que rompió todas sus reglas, pero que salvó sus almas. Y sonrió porque, al final, no se trataba de seguir el protocolo o de hacer lo que era profesionalmente correcto. Se trataba de reconocer que, a veces, lo más natural del mundo es la compasión. A veces, lo más salvaje que podemos hacer es preocuparnos. Y a veces, aunque parezca imposible,
Las vidas que salvamos encuentran la manera de salvarnos a nosotros a cambio. Luna descansó la cabeza en el regazo de Sarah, contenta y tranquila. Afuera, las montañas de Colorado se alzaban eternas bajo un cielo lleno de estrellas, y en algún lugar de esas montañas, un magnífico ciervo pastaba tranquilamente con su familia, llevando en su corazón salvaje el recuerdo de una puerta de cristal, un fuego cálido y un husky que se negó a dejarlo morir solo en el frío. Tres almas que se encontraron cuando todas necesitaban ser salvadas. Tres almas que demostraron que el amor trasciende todas las fronteras que creemos que existen en la naturaleza. Tres almas que estarían conectadas para siempre por una noche desesperada en la que finalmente se abrió una puerta y todo cambió.